María Ignacia, la esclava promesera. La Venezuela agrícola de 1800 tenía 800.000 habitantes y basaba su economía en la producción de café, cacao y azúcar. El corregimiento de Guarenas tenía extensas tierras de cultivo, abarcando los valles de Nuestra Señora de Copacaguán, Santa Cruz de Pacairigua, Araguata y San Nicolás de Tolentino de Capaya. Sus numerosas haciendas de caña dulce producían melaza, papelón y aguardiente, gracias a la fuerza de trabajo que estaba representada por esclavos. Ya habían transcurrido casi 2 siglos de aquellas feroces y heroicas luchas que libraron los indios guarenas en contra de la colonización española. Ahora la lucha era de los esclavos afrodescendientes, cuya vida transcurría en estas haciendas en condiciones muy desiguales. Bajo esta realidad, el 31 de julio de 1800, una esclava de nombre María de la Trinidad daba a luz a una niña en la hacienda San Pedro de Guarenas, propiedad de don Gabriel Blanco Uribe. El dueño de la hacienda era quien presentaba a los esclavos nacidos en su propiedad, demostrando de esta manera que el esclavo le pertenecía. Es así como esta niña, nacida esclava, fue presentada por don Gabriel Blanco Uribe y bautizada por el presbítero don Juan Argote el 11 de agosto de 1800 en la iglesia Nuestra Señora de Copacabana de Guarenas con el nombre de María Ignacia. Para aquella época, la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana era el sitio que regía y atendía los asuntos eclesiásticos y de registro civil de los territorios que conformaban el corregimiento de Guarenas, así como del posterior Cantón de Guarenas, creado en la época republicana iniciada en 1810. Así fue hasta 1874, cuando en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se independizaron administrativamente estos territorios, constituyéndose en distritos. Basados en esta acta de nacimiento que se conserva en el archivo parroquial de Guarenas, podríamos inferir cómo vivió la esclava María Ignacia durante la primera mitad del siglo XIX. Su niñez debe haber transcurrido en los alrededores de la casa grande de la hacienda San Pedro, pues su madre se encargaba seguramente de los quehaceres de la cocina o la lavandería, o quizás de la limpieza de los amplios espacios y aposentos del propietario. Mientras María Ignacia jugaba en los predios del enorme ingenio de trapiche de la hacienda San Pedro, o mientras aprendía de su madre las tareas propias del servicio doméstico al cual ella estaba destinada, se avecinaban en Venezuela tiempos de agitación. Para 1810, María Ignacia estaba cerca de cumplir los 10 años y formaba parte de los 60.000 esclavos que vivían en Venezuela, momento en el cual se da inicio al movimiento independentista aquel 19 de abril, cuando el Cabildo de Caracas destituyó al capitán general Vicente Empara, constituyéndose la Junta Suprema de Caracas. Un año más tarde, el 2 de marzo de 1811, se disuelve esta junta y se instala el primer Congreso Nacional. El 5 de julio de ese mismo año, Francisco de Miranda convence al Congreso para declarar la independencia de Venezuela, redactándose al poco tiempo una Constitución Nacional. Pero los esclavos no entendían de constitución y normas jurídicas. Para ellos, el enemigo natural era el propietario de tierras y haciendas, y hacia éste eran sus protestas y luchas. La pequeña María Ignacia, con la inocencia propia de su corta edad, no podría percibir aquellos tiempos de efervescencia de la Primera República, pero su madre, así como los esclavos jornaleros, deben haber estado muy atentos a esta situación. Incluso a los predios de la hacienda San Pedro debe haber llegado la polvareda levantada por el éxodo de aquellos 20.000 caraqueños que en medio de la Baraúnda acamparon en la ceiba de Guarenas en julio de 1814, cuando marchaban al oriente del país huyendo de Boves. Este transitar intempestivo por los valles del cantón de Guarenas generó tensión entre hacendados y esclavos. Los dueños de las haciendas mostraban gran preocupación, pues parecía inminente la sublevación de los esclavos en el cantón de Guarenas, tal como había venido ocurriendo desde 1811 en los valles de Aragua y Costa Central, en donde casi 3.000 esclavos se rebelaron contra la clase criolla dominante para unirse posteriormente a los ejércitos de José Tomás Boves y del coronel Francisco Rosete.
La joven María Ignacia de seguro se enteró en 1821 de la independencia de Venezuela, pero para ella y el resto de los esclavos poco había cambiado. Igualmente, la desintegración de la Gran Colombia y la instalación de la Cuarta República en 1830 al mando de José Antonio Páez debe haber sido de poco beneficio para aquella esclava que lo único que ansiaba era su libertad. En aquella Venezuela ahora independiente de España, los esclavos continuaban con su protesta en contra del orden económico y maltrato laboral al que eran sometidos. Una forma de protesta de los esclavos era personificando al patrón, vistiéndose con algún ropaje elegante ya desechado por el amo, mientras bailaban en la noche alrededor de una fogata, cantando e improvisando versos, algunos de ellos con improperios hacia el dueño de la hacienda, mientras le daban cotiza al terrón para volverlo polvo sin compasión. También se cree que algunos capataces descontentos se sumaban a la parranda. Por ello, con hollín de maíz, arroz y plátano, preparaban un betún con el cual se pintaban la cara de negro para no ser reconocidos por el patrón. De esta manera, acompañaban a los esclavos en su protesta, cantando y pisoteando figurativamente al hacendado. Por su parte, las esclavas escuchaban desde lejos el batuque, pues ellas no podían participar de esta actividad. La parranda era solo para hombres. Incluso el cuero curtido adherido a las alpargatas era cosido por los propios esclavos, no dejando que las mujeres hicieran esta tarea que les era propia. Las cotizas también eran cosa de hombres. María Ignacia se casó con un esclavo de la hacienda San Pedro de nombre José Eusebio, con quien tuvo varios hijos. Uno de ellos fue la niña Rosa Ignacia. La tradición oral nos cuenta que la niña Rosa Ignacia comenzó a padecer una fiebre muy alta que los curanderos no lograban bajar, dando poca esperanza de vida para la pequeña. En su desesperación, la esclava María Ignacia fue a la capilla de la hacienda y frente a la imagen de San Pedro ella rezó y suplicó por la sanación de su hija, prometiéndole bailar y cantar en la parranda de los hombres el día de su santoral si él le concedía el milagro. A los pocos días el milagro se hizo, la fiebre desapareció y Rosa Ignacia se salvó. A partir de ese momento, y para pagar su promesa, se le permitió a María Ignacia participar en la parranda una vez por año cada 29 de junio, siendo ahora ese día no solo para la protesta, sino también para celebrar y agradecer a San Pedro por el milagro concedido. María Ignacia bailaría con su hija Rosa Ignacia en brazos junto a los esclavos parranderos. Incluso, estando ella embarazada en años posteriores, cumplió con su promesa de tributo. Por muchos años, María Ignacia pagó su promesa y la parranda se fue haciendo tradición entre los esclavos de las diferentes haciendas. Así fue hasta que María Ignacia enfermó en su lecho de muerte y sabiendo que no permitirían a otra mujer ingresar en la parranda, le pidió a su esposo que continuara pagando la promesa al santo patriarca. José Eusebio honró su palabra y continuó pagando la promesa en nombre de María Ignacia, vistiéndose cada 29 de junio con un vestido de ella, abultando su abdomen con trapos para simular su embarazo y bailando ante la imagen de San Pedro mientras llevaba en brazos a una muñeca de trapo que representaba a su hija Rosa Ignacia. Al morir José Eusebio, los esclavos continuaron cada año pagando la promesa de María Ignacia, manteniendo así la tradición. Es así como María Ignacia fue la única mujer que participó en la parranda de San Pedro. Inicialmente, los esclavos no recorrían el pueblo con su parranda, ya que ellos vivían lejos en los predios de las haciendas, teniendo además permisos restringidos para traspasar esos linderos. También debemos inferir que los ciudadanos blancos de Guarenas difícilmente aceptarían en las calles del pueblo esta celebración propia de los esclavos. El estatus social inferior al cual estaban sometidos era motivo suficiente para mantener sus costumbres ajenas a la de los ciudadanos con derechos, quienes incluso hubiesen visto estas parrandas como subversivas. Aquella sociedad de la primera mitad del siglo XIX no tenía afinidad con las protestas que los esclavos establecieron contra los hacendados y contra la propia esclavitud. Pero eso cambiaría con el tiempo, pues los esclavos lograrían su libertad y se integrarían paulatinamente a la sociedad. Además, la fe hacia San Pedro contribuyó en gran medida a la igualdad de condición humana.
Con el pasar de los años, la parranda de San Pedro sería adoptada por todos. Sin lugar a dudas, María Ignacia es la figura protagónica de esta festividad popular y religiosa, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 5 de diciembre de 2013. En Guarenas, después de muchos años sin ver a María Ignacia parrandear, su personaje fue rescatado en la década de 1980 gracias a los cultores Rodolfo Toro, Arquímedes Noria y Ramón Noria, quienes consecutivamente la representaron. Posiblemente los restos mortales de María Ignacia sigan sepultados en el terreno que formaba parte del cementerio de esclavos de la Hacienda San Pedro de Guarenas. Es grato imaginar que quizás María Ignacia vivió lo suficiente para enterarse que el 29 de marzo de 1854 fue abolida la esclavitud en Venezuela por el presidente José Gregorio Monagas. María Ignacia sigue bailando en Guarenas cada 29 de junio. Es una promesa heredada y honrada por los cultores de la parranda de San Pedro. María Ignacia, acércate y ven acá. María Ignacia, acércate y ven acá. Me tragué los tucucitos que lo quiero incorporar. Me tragué los tucucitos que lo quiero incorporar. Y en esta vuelta y la otra vamos a cambiar de tonar. Y en esta vuelta y la otra vamos a cambiar de tonar. Y la 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 y la la y la la y la 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 y la la y la la y la 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 la. Y dale cotiza, dale terrón, ay dale cotiza, dale terrón, vuélvelo polvo sin compasión.